Vamos a realizar otro ejercicio de resonancia serie. En este caso el enunciado dice, en un circuito serie RLC se tiene un factor de calidad de 5.1, una frecuencia de resonancia de 100 kHz. Si la potencia disipada por el circuito es de 100 watts, cuando circula una corriente de 0.8 amperes, calcular el valor de la resistencia, la bobina, el capacitor, frecuencia de potencia media 1, frecuencia de potencia media 2 y ancho de banda. En este caso, en ningún momento en el enunciado se menciona que se está trabajando a ángulos diferentes de 45 grados, por eso podemos hablar de frecuencias de potencia media 1 y 2, ya que hacemos o consideramos que estamos trabajando en esos puntos. Lo primero que hay que hacer es transformar a la frecuencia de resonancia que está en kilohertz a radianes sobre segundo, ya que todas las fórmulas que usamos emplean ese valor. Entonces tenemos que la frecuencia de resonancia es igual a 2pi por F, su índice 0. Lo cual nos da un valor de 628.318.53.071 radianes sobre segundo. Una vez que hicimos eso, ya podemos proceder a hacer cálculos de las variables de la resistencia, bobina, capacitor y los demás valores que nos piden. En este caso nos están dando la potencia media y hay que recordar que la potencia media solo existe en resistencias. También recuerden que esa potencia media se conoce como activa, real o promedio. Y como estamos trabajando a frecuencia de resonancia, entonces podemos decir que la potencia media que nos dan es únicamente en una resistencia. Y si ya conocemos en este caso también el valor de la corriente, podemos usar la fórmula de la potencia media, que es igual a la corriente elevada al cuadrado por la resistencia, en donde lo que se va a hacer es despejar el valor de la resistencia, que va a quedar igual a la potencia media sobre la corriente elevada al cuadrado. Sustituyendo datos y haciendo operaciones, nos queda que la resistencia es de 156.25 ohms. Para calcular el valor de la bobina, como ya conocemos el factor de calidad, la frecuencia de resonancia y la resistencia, vamos a trabajar con la ecuación que nos dice que el factor de calidad es igual a la frecuencia de resonancia por la bobina sobre la resistencia. En este caso vamos a despejar a la bobina, que es igual a al factor de calidad por la resistencia sobre la frecuencia de resonancia. Sustituyendo datos y haciendo operaciones, nos queda que la bobina es igual a 0.00126.826 henries, que también lo podemos escribir como 1.26826 milihenries. Y ya tenemos entonces el valor de la resistencia, el valor de la bobina. Para encontrar el valor del capacitor vamos a utilizar la ecuación de la frecuencia de resonancia, que ya sabemos que es igual a 1 sobre la raíz de LC. Despejando entonces, tenemos que la frecuencia de resonancia elevada al cuadrado pues es igual a 1 sobre L por C. Entonces el valor del capacitor va a ser igual a 1 sobre la frecuencia de resonancia elevada al cuadrado por el valor de la bobina. Sustituyendo datos, haciendo operaciones, nos queda que el capacitor es igual a 1.99724 por 10 a la menos 9 farad, que también podemos escribir como 1.99724 nanofarad. Ya tenemos entonces el valor de la resistencia, el valor de la bobina, el valor del capacitor, y podemos entonces proceder a calcular la frecuencia de potencia media 1 con la ecuación que nos dice que es igual a menos R sobre 2L más menos la raíz cuadrada de R cuadrada sobre 4L cuadrada más 1 sobre LC. Al sustituir los datos de la resistencia, bobina y capacitor y hacer operaciones, nos queda que la frecuencia de potencia media 1 va a ser igual a menos 61.600.14.508 más menos 631.332.17.144. Recuerden que no existen frecuencias negativas, entonces es por ello que para calcular la frecuencia de potencia media 1 vamos a dejar el primer término que no lo podemos modificar, que va a ser de menos 61.600.14.508, pero el segundo término, que es más menos, vamos a utilizar solamente el valor positivo, ya que no existen frecuencias negativas. Y va a ser entonces más 631.332.17.144. Haciendo la suma, nos queda que la frecuencia de potencia media 1 va a ser igual a 569.732.02636 radianes sobre segundo. Para calcular la frecuencia de potencia media 2, recuerden que esta expresión en lo único que cambia es que el primer término es positivo, nos quedarían los mismos valores, y es por ello que entonces para la frecuencia de potencia media 2, el primer término es positivo, es decir, nos queda 61.600.14.508. Nos van a quedar dos valores, tomamos el positivo, ya que no existen frecuencias negativas, y sería más 631.332.17.144.
Y la frecuencia de potencia media 2 nos va a quedar como 692.932.31.662 radianes sobre segundo. Como ya conocemos el valor de la frecuencia de potencia media 1 y la frecuencia de potencia media 2, podemos calcular el ancho de banda a partir de la ecuación general y la que se puede usar en cualquier momento, que es la frecuencia de potencia media 2 menos la frecuencia de potencia media 1. Haciendo esa resta nos queda que el ancho de banda es de 123.200.29.026 radianes sobre segundo. Les mencioné que como no nos indica que estamos trabajando un ángulo diferente de 45 grados, podemos usar todas las ecuaciones. Es por ello que las ecuaciones que están en color naranja son las demás ecuaciones que podemos emplear para calcular cualquiera de las variables. En este caso el ancho de banda también lo pudimos haber calculado a través de la resistencia sobre la bobina, porque estamos dando por hecho que estamos trabajando 45 grados o en los puntos A y B de la curva de resonancia, y va a ser igual al sustituir datos a 123.200.29.016 radianes sobre segundo. También el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad, y al sustituir datos y hacer operaciones nos da 123.199.71.190 radianes sobre segundo. Del factor de calidad, que también sabemos que es igual a 1 sobre la frecuencia de resonancia por la resistencia por el capacitor, podemos despejar el valor del capacitor y nos va a dar de la misma manera 1.99.723 nanofarad. Es decir, que podemos usar cualquiera de las ecuaciones que se tienen para resonancia serie y vamos a poder hacer el despeje si es necesario y obtener la variable que se nos pide. Hay un pequeñísimo detalle con los valores que a veces no se parecen, pero recuerden que les he dicho que podemos trabajar hasta con un 10% de error, al menos aquí en los cálculos que estamos haciendo y de manera general, porque todos los equipos eléctricos manejan ese más o menos 10% para funcionar de una manera correcta y no se queman. Por eso estoy considerando un 10%. Si ustedes ya están trabajando y les dicen que debe de ser exacto los cálculos que tienen que hacer, bueno, eso es distinto. Pero si les dicen puedes tener un margen de error de 5%, bueno, se ajustaría al 5%. Y si les dicen que es del 10%, pues sería del 10%. Hay que considerar eso. ¿Por qué? Porque siempre está la pregunta de que a mí me dio un valor que no se parece y cambia. Vamos por el primero. Tenemos que el primer valor de el ancho de banda fue de 123.200.29, 29.026 radianes sobre segundo. Y en una de las ecuaciones, que es donde más se nota el cambio, ya que aquí lo único que cambia es un 2, es en esta ecuación donde nos da un ancho de banda de 123.199.71.190. Si hacemos la resta para ver la diferencia, ¿qué es esta diferencia? Si estoy considerando que este valor de 123.200.29.016 es mi valor real, el primero que yo obtuve, lo considero que ese es el 100%, la diferencia que es 0.57, punto es 0.57.826, ¿qué porcentaje es? Pues es un porcentaje de 0.00046%, ni siquiera es del 0.1%, es decir, es un valor tan pequeño que es completamente despreciable. Ahora, dicen, bueno, es que ahí no se nota la diferencia. Si alguien obtuvo, o se obtuvo en este caso, 123.200.29.016 y alguien obtuvo un resultado de 120.000, ya hay 3.200.29.016 de diferencia, ya es un valor considerable. Calculando de nuevo el porcentaje de error, sería de 2.59%, todavía estamos dentro de un rango excelente si nuestro margen de error es del 10%. Y si fuera del 5%, todavía es aceptable ese margen de error. Aunque no se parezcan mucho, es aceptable. Ahora, puede ser hacia abajo el valor o hacia arriba. ¿Qué pasaría si ahora tenemos un valor o se obtuvo un valor de 130.000 y la diferencia que le vamos a hacer ahora, vamos a restarle 123.200.29016, que es nuestro valor base con el que estamos trabajando? Hay una diferencia de 6.799.70.984. Calculando con el valor que consideramos nosotros como el correcto, que es el de 123.000, la diferencia es de 5.51%, a pesar de que se ve exageradamente grande la diferencia, porque de 123.000
pasamos a 130,000, pues es una diferencia que parece muy grande. De todas formas, el error que tenemos está dentro de lo aceptable si dijimos el 10%. Si se hubiera establecido que era el 5%, este sí es un error que no podemos considerar, puesto que ya rebasamos el 5%, pero yo les he dicho que vamos a trabajar con un 10% para que no empecemos que a mí me dio un resultado cuando ustedes obtuvieron otro resultado. En una ecuación del primer ejercicio de resonancia serie, hay una diferencia porque utilicé más decimales para ver si me daba 0, por eso me quedó un valor por 10 a la menos 9 o a la menos 6, no recuerdo ahorita, y alguien le dio un valor más pequeño, un valor menor a ese, y ya empezamos con la queja de que no se parece. Ya les mencioné que la finalidad es que dé 0, pero a veces hay que usar todas las decimales para que nos dé o exactamente los mismos valores o nos dé 0. Si ustedes revisan los libros o apuntes o tienen la curiosidad de leer archivos PDF, se van a dar cuenta que desprecian todas las decimales porque no van a afectar en lo absoluto el resultado que se tiene. Dejan los valores cerrados cuando son valores muy grandes. Este valor de 156.25 estarían despreciando los puntos 25 y dejarían los 156. Entonces, antes de decir que no se parece o que les dio un resultado que no tiene caso, por favor vean la diferencia. Si está dentro de un 10% de error, déjenlo así. Yo lo estoy considerando sus valores de esa forma. Cuando veo que son, en este caso, si se hubiera modificado el 1, entonces sí, ya vería yo qué hicieron, porque entonces ya tendríamos, si desde aquí ya tenemos un error del 5%, si se modifica el primer número, que es el 1 que tenemos aquí, entonces ya estaríamos rebasando el 10% o nos estaríamos acercando demasiado al 10%. Y recuerden que no podemos tener un error mayor al 10%. Entonces ahí sí valdría la pena revisar qué pasó. Pero si ustedes hacen la consideración de ver cuál es la diferencia entre lo que se está calculado y lo que ustedes obtuvieron y está dentro de un valor de el 10%, que es lo que nos estableció aquí en clase, pues dejen ese valor así como está. De otra forma, no empecemos con que no se parece. Pues aquí les estoy indicando, este no se parece en lo absoluto a este, ya hay una diferencia muy grande, igual que aquí hay una diferencia grande hacia abajo, aquí es hacia arriba, y de todas formas están dentro del rango establecido del 10% de error. Entonces, hay que verificar que el error o la diferencia que tengamos sea dentro del 10%. Si es mayor al 10%, entonces sí, podemos decir que hay que ver en dónde está el error para corregirlo.